Le he titulado Pablo dice a Dios. Está basado en Hechos capítulo 20. En este sermón, hermanos, voy a proponerles dos o tres cositas, para que si no se nos olvida o no captamos los detalles, quédese con la idea general. Lo que quiero que veamos en este capítulo que es que los mensajeros de Dios, los que servimos a Dios, y usted no nada más yo, porque soy el evangelista, soy un mensajero. Cuando usted habla con una persona, ya sea su familiar, sea un amigo, un vecino, que Dios lo esté utilizando a usted es un mensajero o una mensajera de Dios. Así que no piense cuando hablo del mensajero nada más en el evangelista. Potencialmente todos los que podemos hablar de Dios a alguien, somos un mensajero. Entonces, los mensajeros de Dios siempre tenemos que hablar la verdad. ¿Sí? No se nos olvide eso. Cuando se trata de hablar de Dios, no tratemos de maquillar el evangelio. Recordemos que no le podemos quitar al evangelio, no le podemos agregar al evangelio, no podemos sustituirlo, porque entonces lo vamos a adulterar y ya no seremos mensajeros de Dios. El mensajero tiene que presentar el mensaje, su consejo, su plática que está dando a su amigo, a su compañero, a su compañera, al familiar, lo que Dios dice. Ahora, la verdad, incluso entre nosotros, hay un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda. Entiéndase que al ser usted mensajero de Dios, o como el hermano dijo en su oración y en su presentación, nuestro hermano, de que somos utilizados por Dios. Cuando usted dice la verdad, es muy probable que no va a recibir un halago por parte de quien la está escuchando. Pero usted no está para que lo halaguen. Usted está como un mensajero de Dios. ¿Usted cree que Juan miraba cosas bonitas cuando decía a los fariseos o a los soldados, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y cuando Jesús comenzó a hablar con los fariseos y su pueblo, diciéndole, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Yo no creo que estaban ellos, ay, gracias. Yo pienso que ponían cara muy enojada. Pero en ese momento ese pueblo requería que se le hablara así, independientemente si era agradable o no escuchar eso. Los mensajeros de Dios tenemos que hacer el trabajo que Dios nos da, no lo que nosotros pensemos. Número 1. Número 2, la audiencia no debe de importarnos. Puede ser solamente un grupo desconocido a quien nos invitan que le platiquemos, que le hablemos. Pero a veces puede ser un grupo muy conocido. Puede ser un hermano o hermana en Cristo a quien aprecio. O puede ser un familiar mío a quien amo. Puede ser mi pareja, puede ser mi papá, puede ser mi mamá. La audiencia no debe de modificar el mensaje tampoco. Lo que dice Dios, dice Dios. Pero más aún, cuando Dios me habla a mí, mucho menos debo de excusar el mensaje. Debo de tomarlo tal y como Dios me lo da. No nada más porque es para mí, voy a decir, bueno, más suave. No, tiene que ser tomado de la misma manera. Así que tengamos en cuenta esos tres aspectos en esta lección. Y entonces será mucho más fácil de entenderla haciendo las aplicaciones. Porque una de las cosas, hermanos, que ustedes y yo necesitamos hacer para crecer, es que lo que escuchamos de Dios por un hermano, busquemos aplicarlo a nosotros. Si no, de nada sirve. Nos va a entrar por un oído y sale por el otro. Es más, se nos va a olvidar lo que se predica. Pero cuando usted escucha a un orador, a un hermano hablar de Dios y piensa que está diciendo algo que le aplica a usted, tómelo. Esto me sirve a mí. Esto es para mí. Dios me está hablando a mí.
Como Pablo personalizó muchas veces el evangelio. Cuando digo personalizó, lo hizo suyo. Por ejemplo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él hizo personal el sacrificio de Cristo. Él murió por mí. Él no está contando a los demás. Él sabe que ese sacrificio de Cristo fue por Él. Sí, fue por el mundo, pero al menos yo sé que es por mí también. Y cuando uno personaliza el evangelio, las aplicaciones tienen que ser personales, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta en esta clase, en este sermón que vamos a estar tomando. Pablo, cuando les dice a los hermanos de Éfeso que ya no los va a volver, se abrazan a él, lloran con él, porque ya les dice, yo sé que ya no van a volver a ver mi rostro. Les dice adiós a los hermanos en Éfeso. Eso está registrado en Hechos 20, donde por cierto es el último viaje misionero de Pablo. Pablo realizó 3 viajes misioneros, llamados misioneros porque llevaba una misión, ¿verdad? Sabemos que en la iglesia no tenemos misioneros, tenemos solamente apóstoles. Había apóstoles, profetas y los ancianos. No hay un misionero como dicen las denominaciones. Pero se habla de un viaje misionero porque tenía una misión encima: llevar el evangelio de Cristo a los gentiles. Desde ese punto de vista es un viaje misionero. Realizó 3. Este es el último, el que está registrado en Hechos 20. De hecho ya está regresando. Él está apurado, quiere llegar a Jerusalén porque hay 2 fiestas importantes en las cuales quiere estar: en la Pascua y en el día de Pentecostés. Y ya no quiere pararse realmente, no quiere entrar a Asia. Por eso desde Mileto va a hacer llamar a los hermanos de Éfeso: vengan. Ya no quiso meterse más a tierra, quiso nada más de ahí darles un mensaje. Tenía algo muy importante que decirles, por eso dice, vengan, y manda a traer a los ancianos. De eso vamos a estar hablando en esta tarde. Y así yo me considero que en este viaje que hicimos Steve y yo, Dios nos dio también un mensaje muy importante que entregar. Muchos me preguntan, hermano, ¿cuántos bautismos hubo? Mi hermano, ayer yo hablé con mi hermano mayor, es mi único hermano que me queda, ¿verdad? Éramos 5, pero han muerto 3. Y me pregunta, ¿cuántos bautismos hubo? Bueno, yo le dije, fíjate que no sé si tú has escuchado mis sermones. A veces no predico mucho de invitación, aunque en Lucas sí traje muchos sermones de invitación. Mis mensajes casi son para la iglesia, para nosotros, para proveer el crecimiento, para proveer un fundamento. No que esté mal predicar para invitar, debemos de hacerlo, debo de tratar de mezclar de todo, ¿verdad? Pero en estos viajes que hago, casi siempre me gusta motivar a los hermanos, por ciertas razones que tengo en mente y las voy compartiendo poco a poco. Para este tiempo, cuando Pablo está predicando aquí en Hechos 20, él ya tiene más o menos como 20 y tantos años de predicar. Se cree que también fue convertido como el Señor como a los 33, ya está en sus 50 años, ya es un hermano muy experimentado, más allá de estar siendo dirigido por el Espíritu Santo. Recuerdo que en uno de estos viajes él quería ir a cierto lugar y el Espíritu se lo impidió, le dijo, pasa a Macedonia. O sea, Pablo no está yendo donde él quiere ir, el Espíritu Santo lo está llevando. Recuerde que cuando él fue bautizado, le dijo Dios, tú eres una persona encargado para llevar mi evangelio a los gentiles. De ahí, por eso es que de la Biblia en Hechos, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 11, se enfoca en el trabajo de los apóstoles, pero principalmente de Pedro, el trabajo que hizo entre judíos en Jerusalén. Después del capítulo 12 de Hechos, hasta que termina el libro de Hechos en el capítulo 28, la Biblia se enfoca en el trabajo de Pablo, en todos los viajes que hace, y nos da muchos detalles, persecuciones, predicaciones. Nos presenta Lucas a Pablo predicando en mero Atenas. Atenas era el epicentro, hermano. Era como para un cantante ir a Nueva York y consagrarse allá, cantar, ser invitado a Nueva York, al Madison Square Garden, o a un country music, a un cantante de música, ir a Nashville, ahí ser invitado. Era la consagración para estos. O para un deportista llegar al lugar más alto. Para los
parlantes para los que llevaban los mensajes, llegar al anfiteatro, hermanos, o llegar ahí a donde llegó Pablo. Tiene un nombre especial que se me está yendo a la mente, ahí en Hechos capítulo 17, y es el aerópago, llegar al aerópago, a un lado del Partenón, cerca del templo de la diosa Diana, la cual veneraban todos los efesios. Ahí fue Pablo invitado. Hermanos, era un recinto muy hermoso que tenía una escalinata hacia arriba, y el que estaba hablando estaba hasta abajo, y el estar rodeado de todo esto tenía un eco extraordinario. Aunque usted hablaba despacio, se oía sin bocinas, se oía en todo ese lugar. Y ahí fue invitado a hablar el apóstol Pablo, y ahí entregó el mensaje en Hechos capítulo 17 cuando llega a Atenas. Entonces Lucas registra muchos detalles importantísimos de estos viajes. Y aquí vemos, hermanos, que por más de 20 años él ha estado predicando. Se abren su Biblia conmigo en Hechos capítulo 20. Solamente para tomar el rumbo, vamos a irnos despacito. Dicen los versículos 1 al 3, para tomar toda la aplicación de lo que está ocurriendo aquí. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y y habiéndolos exhortado, y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y después, dice el versículo 3, después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Bueno, estos versículos solamente nos dan dando dónde está Pablo ubicado, y quise leer el versículo 3 por lo que dice que a Pablo lo acechaban continuamente los judíos, hermanos. Pablo se escapó una y otra vez de ellos. Si usted le da vuelta a la hoja y mira el versículo 19 de este mismo capítulo, Hechos 20, dice el 19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de ¿quiénes? De los judíos. Los judíos no convertidos al cristianismo miraban a los cristianos como una piedra en su zapato, muy molestos. Al judaísmo, fíjese bien lo que le voy a decir, los judíos nunca querían tener nada que ver con los romanos. Pero como se trataba de echarle mano a los cristianos, utilizaban las autoridades romanas, a quienes ellos despreciaban, para echarles carta, mano y persecución a los cristianos. El cristianismo salió de los judíos, como fue profetizado, porque de Jerusalén ¿qué? Saldrá la palabra de Dios. El evangelio vino a través de los judíos. Pero los que no se convirtieron eran los más acérrimos enemigos del evangelio. Los judíos que no creyeron en el Mesías fueron los que gritaron: crucifícale, crucifícale. Y hasta este tiempo, que ha pasado ya más de 25 años que Cristo ha muerto, siguen los judíos acechando a quienes eran cristianos. Y aquí lo vemos. A Pablo lo acecharon una y otra vez. Dice Pablo: yo sigo predicando, pero tengo mucho dolor, tengo muchas lágrimas, porque hay hermanos, hay personas judías que continuamente me están acechando. Y no era nada más para amedrentarlo, hermanos, lo apedrearon. ¿Se acuerdan lo que dice a los Corintios? He sido apedreado, he sido encarcelado. De los judíos he recibido ¿qué? 40 azotes menos uno, porque la ley romana no permitía que un hombre pudiera ser azotado más de 40 veces. Podías darle 39 y no te decía nada. Ya si le dabas 40, ibas a la cárcel. Así que Pablo dice: he recibido de los judíos 40 azotes menos uno. He sido apedreado. Los judíos fueron, hermanos, la principal arma utilizada por Satanás para que Pablo desistiera de su trabajo, de su obra. Yo no sé a usted qué sean los obstáculos que usted presenta cuando quiere hacer la voluntad de Dios, pero estoy seguro que los va a tener. Si Satanás obstaculizó el ministerio de Cristo, obstaculizó el ministerio de Pablo, ¿usted cree que no va a obstaculizar el suyo? No somos diferentes a ellos. Cuando nosotros queramos servir como mensajeros de Dios, Él también va a trabajar en nuestra contra, de alguna manera. Y a veces viene de personas que queremos.
donde no sabemos qué hacer. No permita que esos obstáculos lo detenga, porque usted va a fracasar en su ministerio. Cada uno tenemos un ministerio, unos en una capacidad menor, otros en una capacidad mayor. No todos los discípulos tuvieron la capacidad que Pablo tuvo para ser usado por Dios, pero cada uno tuvo su obra para realizar. Usted y yo también la tenemos. Roberto, aunque es joven, ya es cristiano, él la tiene. El hermano de más edad aquí, aunque sea grande de edad, o la hermana, usted la tiene. Todos tenemos una responsabilidad de Dios, delante de Dios. ¿Sí? Así que él sabía que su carrera se acercaba, y eso tiene que ser un milagro, porque Pablo no es Dios, él no sabe lo que le va a pasar. Pero de alguna manera como que Dios le avisaba, porque se acuerda lo que le dijo a Timoteo: ya el fin mío está cercano, he acabado mi carrera. ¿Ya? Yo puedo suponer, como ahora que me dio eso el corazón, pues se me da que ya Basilio va a entregar los tenis, ya voy a colgar, me dice, pero no, solamente Dios sabe. Pero a Pablo con seguridad dijo: hermano, ya mi carrera se acabó. Él sabía que no tenía mucho tiempo, o un milagro o Dios le avisó, pero él sabía que su fin ya estaba muy cercano también, precisamente por varias razones, que algunas las pongo aquí. Las iglesias también, hermanos, iban a enfrentar la llegada de falsa enseñanza. Pablo dice, cuando él habla de los peligros que ha tenido, dice: pero sobre todo lo que sobre mí se agolpa, la preocupación de las iglesias. Esto es un hombre, hermanos, este es muy semejante, no puede ser perfecto como Cristo, pero es muy semejante, muy imitador del trabajo que Cristo realizó. Llegar a ser un pastor, hermano Rubén, usted puede escuchar esto, porque están a punto de seleccionar hermanos, ancianos quiero decir. Llegar a ser un pastor, hermanos, mire, los pastores nominales, los pastores de ovejas, de animalitos, voy a hablar primeramente, son gente que tienen que tener un sentimiento para los animalitos. Ese sentimiento se llama amor. Una persona no puede ser un pastor de ovejitas si no ama esos animales. No son como los caballos. Yo me enamoro ahora de los caballos porque me subí bien bonito y bien fuerte. Pero una oveja no me llama mucho la atención. Andan ahí con sus lanas y todo eso. Y no me llama la atención una oveja. Yo creo que no puedo ser un pastor de ovejitas. Y luego nunca saben para dónde van. Uno tiene que dirigirlas. No son muy inteligentes. No tienen nada para pegar más que su cabeza, pero pues no es como una chiva que tiene sus cuernos y te sigue y te espanta. Esta ni da miedo a nadie. La puedes agarrar la lana y le veas así, no te hace nada. Entonces el pastorcito de estos animalitos, tienes que amarla para cuidarlas, de que no venga el animal y se las trague. Tienes que andarlas vigilando, de que no se vayan a extraviar. Ellas ni siquiera saben que se pueden extraviar. Tú tienes que saber que ellas se pueden extraviar y tienes que cuidarla. Y Cristo dijo que el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Si tú no tienes amor, nunca vas a... Viene el coyote, que se la lleve. Yo no voy a pelear con el coyote, que se la coma esa borrega. El buen pastor dice, no, hace lo que David hacía. Dice, cuando viene un animal y se quiere llevar una de tus ovejas, dice, tu siervo le dijo a Saúl, yo le metía mano y se la sacaba de la quijada. O sea, David se puso a pelear literalmente con osos para que no se llevara una ovejita. El verdadero pastor así cuida de su rebaño. Y con lágrimas, mire Hechos 20:28. Con lágrimas Pablo les dice en el versículo 28, más adelante voy a tocarlo otra vez.
Por tanto, les dice a los ancianos: mirad por vosotros y por todo el rebaño, cuiden el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a sus discípulos. O sea, Pablo estaba nominalmente muy triste por esto, y le dice: hermanos, la falsa doctrina va a entrar, el lobo va a venir, va a arrasar con el rebaño, y esto le preocupa, esto le tiene muy desalentado al apóstol Pablo, y necesita hablar con ellos, quiere entregarles un mensaje, hermanos. Y más adelante él decide enfrentar a los judíos en Jerusalén. Sin embargo, él sabe que eso es como la primera ficha de dominó que va a empezar a caer. De ahí para adelante, al enfrentar a los judíos en Jerusalén, será lo último que va a hacer. De ellos ya no escapará, lo llevarán a juicio, Pablo va a presentar su defensa y puede quedar libre, pero dice: no, yo quiero ir a apelar a César. Ah, ¿quieres ir hasta César? ¿Quieres llevar tu casa hasta Roma con el emperador? Dijo Pablo: sí, Señor, porque ustedes no me están tratando bien. Pues a César apelaste, allá vas para Roma. Y lo mandan a Roma, como todos sabemos, donde queda 2 años preso. No en una cárcel, sino que en una casa, porque no era un reo de peligro. Era un hombre que estaba ahí por religión, no le hacía daño a nadie. Y ahí se le concedía que los hermanos vinieran a verlo. Así que Hechos 20:16 dice la Escritura, ahí la palabra del Señor: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Era su prisa que tenía, ya quería regresar, quería pasar las fiestas de los judíos en Jerusalén. No porque era un judío para ir a celebrar la Pascua, porque él ya no tenía que celebrar Pascua. No para ir a celebrar el Pentecostés, porque ya no tenía que celebrar el Pentecostés. Ahora era un cristiano, no era un judío. Pero eran oportunidades de oro para hablarle a mucha gente. Así como le había hablado a los judíos, a los gentiles, podía hablarle también a los de su nación. Como él dice: yo le pido por mi nación, porque mi nación necesita ser salva también. Así que esto es lo que Pablo está buscando, no para ir a pasar la Pascua. Él ya no era un judío, era un cristiano. Bueno, seguía siendo judío, ¿verdad? Pero ya no en cuanto a la ley me refiero. Pablo también, hermano, sabe que el resultado de esto va a ser su muerte, el de ir a Jerusalén. Se despide de los hermanos en Éfeso y les previene, como hemos estado leyendo. Ahora, cuando nosotros, hermanos, obviamente no tenemos esta inspiración, tampoco sabemos cuándo vamos a partir, pero siempre es bueno, los que somos padres y que ya tenemos cierta edad, volver otra vez a hablar con nuestros hijos, reafirmar nuestros valores, que ellos miren dónde estamos parados. Que no estamos jugando. Nuestra vida no ha sido un juego. Desde que te criamos en el Evangelio. Hoy tienes 25, 30, 35, 40 años y estamos aquí. We're not kidding, we're not joking, we're not playing. This is my conviction. And I would like for you to do the same. Me gustaría que tú también, la tienes a un lado, hermano. Me gustaría que tú también te llevaras y tuvieras esta fe, como se le recuerda a Timoteo, la fe que estuvo primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Han pasado 25, 30 años y seguimos en el mismo lugar. We're not ashamed, no tenemos vergüenza de esto. Estamos orgullosos de servir al Dios que servimos. Porque nuestros hijos a veces, hermanos, they flip away their wings and going in a wrong direction. Comienzan a aletear y se van en una dirección incorrecta. Pero siguen siendo nuestros hijos, los seguimos amando. Entonces es tiempo de volver a hablar con ellos. A veces no nos quieren escuchar, pero el tiempo nos da a todos una vuelta.
Y los que no nos querían escuchar, hoy quieren oírnos. A lo mejor hoy la vida les ha enseñado ciertas cositas difíciles y hoy quieren hablar con papá, hoy quieren escuchar a mamá. Antes, los ojos, ya. Llegará un día en que, ¿por qué no está mamá? ¿Por qué no está papá? Y es nuestro tiempo para volver a hablar con ellos. Pablo hizo varios viajes. Este es su regreso y vuelve a hablar con ellos. Una vez no es suficiente, Carlitos. Si tienes que decir a Danielita y a Carlitos 3, 4 veces, mano Jairo, si tienes que decirle a sus hijos 3, 4 veces, no importa, una vez no es suficiente. Tenemos que repetir muchas veces lo que tenemos que decir. Pero lo tenemos que vivir. Si solo decimos y no vivimos, nuestros hijos nos agarran la placa y dicen, eso no sirve. Gracias papá, gracias mamá. Pero tenemos que mostrar. Perfecto, hermano. Entonces vamos a ver cuando él hace venir a unos ancianos, como dije, ese es su tercer viaje. Ahora se reunirá en Troas con sus compañeros que vienen, a uno los dejó caminando, a otros lo encuentran allá. Y los ancianos de la iglesia en Éfeso también llegan. El versículo 17. Estamos en Hechos capítulo 20, verso 17. Dice la escritura: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Tiene un gran mensaje para ellos y les recuerda una cosa. Les dice el verso 18 al 21. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo pone su vida como ejemplo. Al hablar con nuestros compañeros o con nuestros hijos, a lo mejor no podemos poner nuestra vida como ejemplo porque no hemos vivido una vida perfecta. Pero aunque no hayamos vivido una vida perfecta, le podemos decir: ¿te recuerdas cuando yo no era un cristiano, una cristiana? ¿Te recuerdas cómo vivía? ¿Te recuerdas cómo te hablaba? ¿Te recuerdas cómo me vestía? ¿Te recuerdas lo que hacía? Hoy, después de que vine al Señor, mira, he sido un padre, una madre, un esposo, una hija diferente. Entonces nuestro ejemplo va a valer. No tomes, si quieres tomar toda mi vida, la puedes tomar en lo que fui, pero en lo que ahora soy. Pablo le dice: ustedes pueden seguir mi vida. Desde que llegué a ustedes, yo no he dejado de darles y servirles con humildad. Antes no éramos humildes. Ojalá que ahora, después de haber sido cristianos, mostremos nosotros humildad, que es el sello característico de un hijo de Dios. ¿Cuántos tenemos que trabajar en la humildad? No, solo 2, 3, 4. No, sí, gracias. Muchos de nosotros tenemos que trabajar en ser humildes. Creo, hermanos, que por eso Dios es lo primero que nos pide. Porque a veces somos muy alebrestados, nos cuesta trabajo dominar nuestra personalidad. Y hay que luchar hasta que aflore en nosotros esa cara de Dios de humildad. Que irradia, que no tengo que decir que soy un cristiano, que la gente rápidamente, hermanos, entiende que soy una persona distinta, hermanos. El cristianismo se había arraigado y representaba, como dije, una guerra civil para los judíos, porque el cristiano divide familias. Cristo lo dijo: yo no he venido a traer paz. En una casa 5, 3 estarán contra 2, 2 contra 1, el padre contra el hijo. No es que el Señor quiera ser divisivo, pero Él entiende que cuando en una familia no todos abrazan la fe de la misma manera, va a haber problemas. ¿Sí? Entonces tenemos que aceptar esto como algo seguro que va a pasar. Mire, versículo 22 al 24, sigue diciendo Pablo:
Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan, ¿qué cosa? Prisiones y tribulaciones. Él va ligado en el Espíritu, es decir, el Espíritu se lo está llevando. Voy a Jerusalén porque de alguna manera Dios me lleva. Y todo lo que el Espíritu Santo me dice, Pablo, vas a sufrir, te esperan prisiones y tribulaciones en Jerusalén. Es como para que uno desertara, ¿no? Señor, si me llevas allá, lo mismo que Pedro le dijo a Jesús, ¿para qué vas a Jerusalén? Si sabes que allá te van a apedrear, ¿por qué vas? Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y Pablo dice, yo voy ligado por el Espíritu y solamente entiendo que las cosas se van a poner bravas. Ahí en Nicaragua, hace 3 semanas, cuando estoy allá, me dicen los hermanos, ¿sabía, hermano, que hace 2 semanas mataron a un sacerdote aquí por predicar algo en contra del gobierno? Y me dijeron, en serio, por favor en sus sermones no hable del gobierno, especialmente de Daniel Ortega. Cuando los vi serios, dije, ¿por qué ser serio? Y no hablé de Daniel Ortega, pero no por miedo, pero es que yo no predico política, ¿verdad? Entonces dije, no se preocupe, hermano, yo vengo a hablar de Cristo, no es de Él. Bueno, no lo mencionen ni siquiera, porque uno nunca sabe cuándo hay uno que lo oiga. Pues sí, mataron a un sacerdote hace 3 semanas porque hablaba en contra del gobierno y él ya no quiere que se hable más de él. Había 7 partidos políticos en Nicaragua, o ya no hay ni uno, bueno, hay 2, pero son de él los pone como oposición, pero realmente él los controla. Siempre gana las elecciones, ya no tiene quien, los que eran opuestos están o muertos o en la cárcel. Así que por eso le digo, va en el mismo rumbo, tristemente, que en el mismo rumbo que Venezuela, dictador, ¿verdad? Es lo que es triste. Los hermanos van a sufrir, de hecho ya sufren, su moneda no sirve, hay mucha escasez. Yo quise un día, ya después de tanto, hermano, vamos a comprar papas, unas papitas para comer, unas papas para hacer con chorizo. No encontramos papa y chorizo. En mi dieta yo requiero unos aguacates, unas paltas, como le llaman. No encontramos, ni en el Walmart, hay un solo Walmart y no encontramos aguacate, hermano. Bueno, es cuestión de que ya también los países exteriores comienzan ya no a tener comercio con él, por la manera en que está viviendo. Y todo esto que hace, sufre la población. La gente es lo que sufre. Pero ya son como ustedes, hermano, comen yuca, que todo eso que ustedes comen. El plátano es ser así también, hermano, ahí son plataneros como ustedes. Así que, dice, la tierra nos da, dicen ellos, la tierra nos da lo que nosotros queremos y no importa que no haga lo demás. Bueno, regresando a la lección. Verso 24, dice 23, el Espíritu me dice que me esperan prisiones, pero escucha el 24, mire este hombre su fe que tiene, su confianza en el Señor, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así como nos gusta el pasaje de Ruth cuando le dijo a su suegra que, mira, yo no te voy a dejar con la suegra. Noemí le decía, vete, mira, tu otra, pues qué sería, su cuñada, ya se va. Tú también regrésate con tus padres, que yo no tengo hijos. Y aunque esta noche yo estuviera con un hombre y llegara a tener un hijo, ¿lo ibas a esperar 25 años a que crezca? Vete con tus padres. Y Ruth dice, yo no te voy a dejar. A donde tú quieras, a donde vayas, yo voy a ir contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahí vemos una mujer convertida que dejó los ídolos por el Dios de Israel. Así veo a este Pablo. A mí no me importa mi vida, dice. Lo único que yo quiero es acabar mi carrera con gozo, sirviendo al Señor. Y no es la primera vez que lo dice. Cuando escribe a Filipenses les dice lo mismo. Cuando escribe a Timoteo le dice lo mismo. Ya estoy para ser sacrificado, me espera una corona. Pero no solamente a mí, sino para todos los que han obedecido a nuestro Dios. Estos son los ejemplos, hermanos, que vale la pena recordarlos y tenerlos muy frescos en nuestra memoria. No estimo mi vida preciosa. Yo quiero acabar el ministerio que Dios
Vuelvo a esa palabra. Ministerio no es otra cosa más que un trabajo que Dios nos da. Quiero que el día que dé mi última patada, porque dicen que cuando uno muere estira los pies así, ¿verdad? A ese último estirón que da uno. Cuando di mi última patada, yo haya servido al Señor y Señor, me diste 3 talentos, aquí están 5, tome lo que es suyo. No como al que le dio a uno, que fue y lo escondió. Y cuando vino el Señor dijo, siervo malo y negligente, tú sabías que yo recojo donde no siembro. Tenías que haber dado mi talento a los banqueros para que cuando yo viniese hubiese recogido con sus propios intereses. Ahora, como no lo hiciste, ¿y cuál fue su excusa? Porque tuve miedo y fue y lo escondí. No, Señor, aquí no valen excusas. Quítenle lo que tiene y de eso el que tiene mayor, y a vámonos al fuego eterno. No esconda su talento, hermanos, cumpla su ministerio. Todos tenemos 1, o 2 o 3, dependiendo de los dones que Dios nos haya dado. Cumplámoslo para terminar con gozo nuestra carrera delante de nuestro Dios. Así que Pablo con los judíos, hermanos, los judíos, el judaísmo prohibía a sus seguidores dejar la ley de Moisés, por eso es que era como una guerra civil, y el cristianismo no aceptaba lealtades a nadie. O sea, los judíos, usted sabe lo que enseñaba, ¿quieres ser un judío? Sé leal a la ley de Moisés. Y está bien, Dios quiso eso, solo que la ley ya había sido quitada. Ya no tenían por qué andar pidiendo eso. Y el cristianismo no iba a aceptar a una persona que compartía 2 señores. Cristo lo dijo, nadie puede servir a 2 señores. Por eso la ley tuvo que ser abrogada para que entrara la gracia. No podían los 2 estar al mismo tiempo. Terminada la ley, entró la gracia, el evangelio. No puedes vivir siendo judío cuando ha sido quitada la ley. Para ir casi concluyendo nuestra lección, hermanos, por decirlo así, desde una perspectiva judía, el cristianismo profanaba 2 promesas que Dios le hizo tanto a Abraham como a David. Una de ellas era que los cristianos le daban la bienvenida a los gentiles. Los judíos no querían. Recuerden Hechos 15. Si tú quieres ser un cristiano, tienes que primeramente que circuncidarte. Pablo dijo, no, ya Cristo nos liberó de esa ley. Pero el judío seguía otra vez. Ustedes fallan porque han aceptado los gentiles y ni si circuncidan. Otra cosa que según desde la perspectiva judía era que los cristianos predicaban a un Mesías que contradecía a los sabios judíos y que había destruido la ley, es decir, a Cristo, porque Cristo se opuso a los líderes judíos de su tiempo. Dicen, ¿cómo van a creer en un Mesías que vino y les llamó hipócritas a nuestros líderes? Dice el versículo 25 al 27 de Hechos 20, dice, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Puede decirle eso usted a su familia? ¿Puede decirle eso a sus amigos? Me voy, pero yo sé que en nuestra amistad, yo sé que como padre, mijos, yo sé que como madre, yo sé que como predicador aquí, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No les escondí nada. A lo mejor los molesté un día, pero es el mensaje que Dios da. No es mi mensaje. Dice el versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No andemos escogiendo, no andemos seleccionando. Esto sí voy a decir, pero esto no. Esto está más fácil, lo otro está muy duro. Ese no es el consejo de Dios. Pablo se va alegre porque pudo decir todo el consejo de Dios. ¿Y nosotros? ¿Qué de nosotros? Como conclusión, hermanos, su mensaje de Pablo fue solamente la verdad. Él no predicó otra cosa que no fuese la verdad. Y les dijo, cuiden la grey, los versículos que ya leímos, 28 al 30, porque sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y también dice, de entre de vosotros mismos
va a haber quienes comiencen a predicar falsas doctrinas, cosas perversas. Y lo peor de todo es que van a llevar tras sí a muchos escogidos y la iglesia va a sufrir. Esa es la verdad. Yo no creo que los que vinieron desde Éfeso vinieron para escuchar eso. No creo que les haya gustado lo que Pablo dijo, pero era la verdad y tenían que oírla. Ahora, ¿de qué servía? Pablo dice, yo os protesto, yo me voy limpio. Yo ya les dije, si ustedes no son precavidos, no escuchan lo que Dios dice a través de mí como el mensajero, pues van a sufrir y van a ser presas de esto que se está diciendo. Pero si ustedes le hacen caso al mensaje de Dios que les estoy entregando, quizá no sean de esos que perviertan la doctrina de Cristo y no sirvan como líderes influenciables que pueden engañar a los escogidos. Ahí ustedes saben. Y lo mismo que tenemos que los padres un día decir a nuestros hijos, eso es lo que Dios dice. Camila, eso es lo que Dios quiere para usted. Le va a decir Jairo, le va a decir su mamá, ahora que te vas al colegio, tú quieres seguir otro camino, no te portas bien, tú sabes lo que haces, pero lo que Dios dice es esto. Y lo mismo para ti, Roberto. Y para usted, hermana Daniela. Y así, nosotros como hijos, que aunque están casados, seguimos hablando con ellos. Eso es lo que Dios dice. Y ahora tenemos nietos y otro trabajo empieza. Anoche hablaba con nuestro hijo Isaac y le dije, pásame a Abby, la niña, ¿verdad? Me encanta hablar con ella en español porque, ¿verdad?, se comunica muy bien en español. Y platicamos de la escuela y dije, ¿tienes amiguitas y amiguitos? Sí. ¿De los dos, Abby? Sí, tengo amiguitos y amiguitas, abuelito. Bueno. A lo mejor, mi hija, le dije, ahí habrá, es la parte cristiana que quiero platicarles. A lo mejor va a haber unos niños que en tu kinder, ahí donde estás, no hablen palabras bonitas o buenas, porque a lo mejor los padres no les importa cómo hablen. Cuando tú escuches a ellos, no repitas esas palabras. No, al contrario, tú le puedes decir, si es tu amiguito, dile, no digas eso. Y dile, mira, mejor di así. Ah, sí, abuelito, yo voy a hacer eso. Bueno, desde chiquito hay que empezarles a decir, porque en verdad, hermanos, los niños hoy en día, y como los padres no ponen atención, dicen una sarta de cosas que pobrecitos, ¿verdad? Pero todo lo que están haciendo es repetir lo que en casa oyen, porque así habla la mamá y así habla el papá. Puras majaderías. Y ellos van a hablar así en la escuela. Una vergüenza escuchar niños hablar así, cuando deberían salir de su boca cosas hermosas, ¿verdad? Agradables, educadas. Así que papás, Carlos, Mana Blanca, Darcy, Alex, pongan atención en sus niños. Edúquenlos como Dios dice. Los pastores, eso es lo que decía al principio, entienden que el rebaño no es de ellos. Ellos deben de dar cuenta a su Señor acerca de sus ovejas. Como no, ellos no son suyos, no pueden delegar responsabilidades a alguien más, sino que ese es parte de su trabajo, cuidar del animalito, como dije al principio, que ni siquiera se da cuenta que está en peligro. Y así esos pastores tenían que cuidar. Ahora, los encomienda a Dios. Fíjese estos dos versículos, 31 y 32. Dice Pablo a los hermanos: por tanto, ya que les dio el mensaje, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Está hablando con los ancianos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. No lo tomen de mí, dice Pablo. Esto viene de Dios, a quienes los encomiendo. A Él, a su palabra y a su gracia. Y esto es lo que tenemos que hacer. En el nombre de Dios, mira, te digo esto porque es lo que Dios dice. Aquí está su palabra. Sé vigilante, velad, para que no vayan a caer en estas situaciones tan tristes y desalentadoras. Y luego les recuerda, para concluir estos versículos 33 al 35, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado.
3 años duró con ellos. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Es decir, también trabajaba. No hay nada de malo que un predicador trabajemos. Como un servidor por 17 años fue maestro de escuela y predicaba. No hay nada de malo predicar y trabajar. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo, hermanos, les dice lo siguiente: como resultado de entender su mensaje, haberlos encomendado al Señor, vemos que los hermanos terminan llorando, abrazándolo. Dice la Escritura, el verso 36 al 38, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Pongan en su mente ese cuadro. Después de haber dado un intenso mensaje, de haber entregado la verdad, ahora, hermanos, hínquense conmigo, dijo Pablo, vamos a orar. Y cuando termina de orar, dice: entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Bueno, porque esa era su costumbre, hermano. Aquí no se imagina. No. Pero allá era su costumbre. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Sí. Digo, era su costumbre, porque hasta el día de hoy en Sudamérica, yo digo porque los partidos de fútbol que miro, cuando un argentino sale del campo y va a entrar el otro, se dan su beso. Es su costumbre, no hay nada de malo en eso. Entre nosotros los mexicanos, darnos un beso, le van a llamar quién sabe qué cosa. Así que de manita así, mire, que Dios le bendiga, y es todo. No tiene que darme un beso porque esa no es mi costumbre. Hermano John, y usted sabe nuestro compromiso, yo también le siento algo bonito, pero hasta ahí le dejamos, ¿verdad? Son costumbres, hermanos. Vamos a concluir antes de que se nos vaya el pensamiento total. Siempre va a ser doloroso escuchar un mensaje de despedida, más cuando viene de alguien que ha dado su vida por nuestro bien espiritual, ¿verdad? El hermano pidió la oración por nuestro hermano Isern. Yo sé que ustedes le recuerdan mucho más que yo porque lo conocen desde Puerto Rico. Sin embargo, escuchar palabras de despedida siempre van a doler. Pablo, en resumen, advirtió a los ancianos de Éfeso que no toleraran el error en la iglesia, y parece que sí siguieron su consejo. Rápidamente, si leen conmigo este único versículo que está fuera del relato de Hechos, en Apocalipsis 2, cuando Juan escribe el mensaje a las iglesias, le escribe a Éfeso también, a la iglesia que Pablo había establecido y a quien le dijo todo esto que hemos leído en su momento. Sí, Pablo les dijo: tengan cuidado, no vayan a tolerar el error. Dice el versículo 1 y 2 de Apocalipsis 2: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué es lo que le dice Cristo? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Se les quedó muy grabado el mensaje de Pablo: tengan cuidado para que no entre apostasía. Y aquí Juan les halaga por haber cuidado. Pusieron a prueba a unos que se decían ser apóstoles y no eran, y los encontraron mentirosos. No dejaban entrar hasta este momento el error en sí, como Pablo les había dicho, pero en otra parte habían fallado. Versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Recuerda lo que le dije? ¿Cuál era el elemento que se necesitaba para ser un pastor? Amor. A lo mejor seguían trabajando arduamente, pero ya no lo hacían por amor. Era un cumplido. Era algo que era parte de su costumbre, pero ya no amaban las ovejas como debían. Por eso, de entre ellos mismos se levantaron, ¿qué cosa? Lobos rapaces. Ya no amaban las almas. Les importó ahora algo más que eso. Aunque tenían que perderlas, que se pierdan. Pudo haber sido gloria,
pudo haber sido poder, dinero, no importa, que se extravíen, ya no había amor por las almas. Todavía conocían la verdad, pero no estaba el factor amor. Y Juan les dice, Dios tiene contra ti eso, vuelve a amar a las ovejas. Si Dios le escribiera una carta al hermano Flores, ¿le diría lo mismo? Al hermano Marrero, a una hermana Mercedes, hermana Brenda Lee, hermana Becky, a los jóvenes, a Basilio. Sabes mucho, estás ahí en cada reunión, pero te falta amor por las almas. Ojalá que este sea un detonante para todos y en los días venideros comencemos a recomendar, a rehacer nuestro ministerio. Siempre tenemos un amigo, un familiar a quien hablarle y a invitarle. Esta iglesia puede crecer más si enseñamos un poquito de amor todos y comenzamos a invitar a alguien más. A lo mejor crecemos en grupo, pero queremos seguir creciendo en conocimiento y en lo personal. Gracias. Como mensajero de Dios, Él advirtió de los peligros, habló de la unidad, habló del trabajo. Aunque no sea popular, siempre vamos a hacer lo mismo. Estos dos versículos son la parte medular de esta lección. En Hechos 20:26, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Que ese sea nuestro epitafio. Ojalá que en la tumba, cuando nosotros muramos, le diga yo a mi esposa, ve aquí, ahí en la tumba me le pones esto. Si es que es verdad, me le pones este versículo ahí, porque sería bonito, ¿no? Pero si es mentira, no me le pongas eso, porque ¿de qué sirve que yo ponga esto cuando en realidad no mostré amor por las almas? Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Son sermones de meditación, son sermones de aplicación. No prediqué al aire, prediqué a ustedes, estuvieron muy atentos, los vi muy atentos en esta mañana, queriendo sacarle al sermón, como dijimos al principio, lo que me corresponde a mí. Si hacemos la aplicación, será una gran lección que nos empuje a siempre impulsarnos en crecer en la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.